Apreciados participantes, en este espacio de la unidad número 1, quiero invitarlos desde un estilo más reflexivo, más natural, a esta videoclase que estaré compartiendo con todos ustedes, a razón de aproximarnos a las técnicas didácticas requeridas para el diseño de metodologías activas. Pero antes de ello, debe quedar claro para quien se atrevan a experimentar con esta modalidad educativa, la importancia de estas metodologías en la construcción y apropiación del conocimiento, desde la participación plena y protagónica del estudiante. En virtud de ello, desde esta primera unidad de aprendizaje, perseguiremos 3 metas esenciales, las cuales serán capaces de demostrar al culminar esta unidad. Primero, distinguir las diversas metodologías activas para el aprendizaje en entornos virtuales. Segundo, identificar propiedades didácticas de cada una de las técnicas de aprendizaje activas trabajadas. Y tercero, pero no menos importante, tipificar las estrategias didácticas en función de los momentos de implementación. Quisiera iniciar este encuentro brindando una mirada realmente de dónde emerge el constructo de técnicas, tácticas y estrategias y actividades didácticas, las cuales conducen, sin lugar a duda, no contra el aprendizaje del estudiante. Y para ello es necesario situarnos en el campo de la didáctica como disciplina de la educación que se orienta al estudio o intervención de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que permiten, por un lado, organizar todo el proceso de enseñanza por parte del docente y por el otro lado, favorecer el aprendizaje del estudiante partiendo desde esta perspectiva. La didáctica, de acuerdo a Amos Oz-Mill, encuentra su origen en la palabra griega didácticos, lo que significa el que enseña y concierne a la instrucción. Por su parte, Flores Ochoa, del 94, desde su postulado de la pedagogía del conocimiento, lo plantea que la didáctica es acorde a varios elementos y características principales, desde las cuales se asume totalmente como una ciencia basada en un conjunto de teorías comprobadas situadas en el campo de la educación, cuyo objetivo de estudio se orienta al proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como se mencionó con anterioridad, que sirve para organizar todo el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje, donde la estrategia es la que posibilita el logro de los fines deseados, es decir, que el estudiante aprenda. En este sentido, recobra un gran valor la propuesta del triángulo didáctico, donde se da la conjugación de 3 elementos medulares: el aprendizaje como producto de interacción entre el estudiante y el contenido, el aprendizaje como producto de distracción entre el estudiante y el docente y viceversa, así como la interacción del docente con los dos anteriores. Desde este marco de análisis es imperante reforzar y reconocer cómo la estrategia didáctica se constituye en el medio que posibilita el logro del aprendizaje por parte del estudiante, desde la táctica y la técnica, siendo la primera aquel conjunto de pasos lógicos y organizados orientados al logro parcial de resultados de aprendizaje, perseguidos por una estrategia de manera más global, es decir, lo que la estrategia persigue como fin último. La táctica lo estipula a través de pasos graduales para alcanzar pequeños logros a través de actividades específicas. Por su parte, la técnica se refiere al procedimiento lógico orientado al logro de los objetivos de aprendizaje, es decir, cómo lo voy a hacer. A modo de analogía, la estrategia didáctica se asume como la bisagra que articula el contenido con el logro de la competencia, mediante el desarrollo de ciertas actividades orientadas a lo que es la construcción del conocimiento antes, durante y después de una clase. Si lo vemos en el plano contextual realista, tenemos en sentido figurado una puerta con su respectivo marco, siendo la bisagra la que sostiene esta puerta con dicho marco. Por supuesto, si una de estas bisagras se oxida, ¿qué sucedería? Es momento de reflexionar. Igual pasa con el ejercicio didáctico del docente. Por ello, Baello, 2009, señala que debido a la naturaleza flexible, adaptable y contextualizada de las estrategias didácticas, existe la posibilidad de usarla en cualquier momento de una secuencia operativa de clase, siendo estas inicio, desarrollo y cierre. Vale la pena destacar que para algunos autores se define como inicio, desarrollo y cierre de una clase
y para otros se define, por mencionar algunos, Díaz y Hernández en el año 2002, se refieren al momento preinstruccional que tiene que ver con el inicio de una clase, coinstruccional con el desarrollo de la clase y postinstruccional con el fin de la misma. En este sentido, los autores referidos precisan que los docentes debemos considerar dos elementos claves al momento de decidir con qué estrategia debemos abordar una clase, siendo el primero de ellos el que está relacionado con el momento en el que se emplea la estrategia, inicio, desarrollo y cierre, y el segundo con la forma en que se presenta dicha estrategia de evaluación de aprendizaje, de enseñanza, entre otras. Todo ello dejando en evidencia que las estrategias pueden ser utilizadas en cualquier momento de una clase, siempre y cuando se tome conciencia de la complejidad y la naturaleza del contenido que se pretende abordar en el episodio de enseñanza-aprendizaje. Me gustaría en este espacio profundizáramos un poco más sobre dicho episodio de enseñanza-aprendizaje, atendiendo al momento preinstruccional o de inicio, coinstruccional o de desarrollo, postinstruccional referido al cierre de una clase virtual. Con respecto al primer momento didáctico, es decir, preinstruccional, la estrategia busca preparar y alertar al estudiante en relación al qué y cómo aprender, incidiendo en la activación para la generación de conocimientos previos, lo que sin duda alguna se considera un elemento disparador para el proceso de aprendizaje que éste experimentará. Las estrategias en este marco didáctico son útiles para que el estudiante se contextualice su aprendizaje y genere a partir de este expectativas pertinentes. Por su parte, las estrategias en el momento coinstruccional apoyan en el desarrollo de contenidos curriculares que han sido planeados desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando la mejora y detección de información principal. El objetivo de estas estrategias en este preciso momento didáctico es el que el estudiante empiece a organizar y sea capaz de interrelacionar los contenidos e ideas más relevantes para lograr el aprendizaje deseado o estipulado tras las competencias. En cuanto al momento postinstruccional, desde este momento o perspectiva, el episodio de enseñanza-aprendizaje permite a través de la estrategia una visión sintética integradora e incluso crítica del contenido. Es decir, que las estrategias en este momento sirven para hacer una revisión final de la clase, incluyendo ideas principales, contenidos vistos, entre otros argumentos. Ahora bien, ya comentado y precisado algunos elementos relacionados con el campo de la didáctica, las estrategias didácticas, su tipificación según los momentos de la clase, es preciso que detallemos las propiedades de la técnica didáctica propiamente, asumiéndose esta como un recurso particular que tiene como objeto ayudar al docente a desarrollar la orientación del aprendizaje para llevar a cabo a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. Por consiguiente, se tiene que la técnica didáctica permite de manera ordenada la forma de desarrollar un proceso, cuyo paso define claramente cómo ha de ser el curso de las acciones que yo como docente implementaré para conseguir los objetivos propuestos. En síntesis, se puede decir entonces que la técnica didáctica que aplicamos los docentes para conseguir el logro del aprendizaje se conciben como aquel procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el episodio de aprendizaje en el estudiante. De igual forma, resulta imperante conocer qué son las metodologías activas, cuál es el rol que éstas cumplen en el aprendizaje por parte del estudiante. En este caso, se tiene que la enseñanza basada en estas metodologías está centrada realmente en el estudiante, en su formación a partir de las competencias propias del saber de la disciplina, concibiendo dicho aprendizaje en el proceso de construcción, más no de recepción de contenidos. Por otro lado, tenemos que las metodologías activas enfatizan en la enseñanza
y esta desde el lugar que tiene la contextualización de problemas en función del mundo real o de la práctica profesional en el que el estudiante se desarrollará en un escenario futuro, pero no lejano. Tal como se evidencia en nuestra guía didáctica, las principales metodologías activas que estaremos trabajando desde esta certificación encuentra sentido en el aprendizaje basado en proyectos, el cual parte de rutas formativas que buscan resolver nodos problematizadores del contexto real, lo que implica esto, por supuesto, la articulación de diversas asignaturas y momentos de desarrollo a lo largo del cursado de las mismas. Su enfoque es integrador y progresivo, es decir, el proyecto formativo. Por su parte, la identificación de este problema de contexto define la ruta formativa que conducirá al logro de las competencias establecidas, estimando además las actividades y evidencias que pongan en manifiesto el logro del aprendizaje por parte del estudiante. En cuanto a la metodología del aprendizaje basado en problemas, este se sustenta propiamente en una dimensión práctica de resolución de dicho problema, lo que no implica el desarrollo de un proyecto en su máxima complejidad. Es decir, el carácter práctico de la metodología no implica la formación del proyecto en toda su extensión y la interrelación con otras asignaturas iguales de similares. En cuanto a la metodología del aprendizaje basado en retos, también se orienta a la resolución de problemas, solo que este simplemente aborda o parte de una situación desafiante que propone el desarrollo de las potencialidades del estudiante, donde se busca afianzar sus intenciones en pro de lograr el aprendizaje, que yo como docente reto al estudiante a nivel global contextual. Por su parte, el método de casos se constituye en una metodología activa comúnmente utilizada en los entornos virtuales para lograr la representación real del conocimiento adquirido, desde las bases conceptuales con saberes teóricos trabajados en el aula, hasta llegar a la transferencia de dichos saberes mediante el reconocimiento, la intervención y el modelaje de la realidad por el estudiante. Seguidamente, tenemos dentro de este arsenal de metodologías activas el denominado aprendizaje cooperativo, en el que se basa en la organización de clase a partir de pequeños grupos donde los estudiantes trabajan de forma coordinada para resolver tareas académicas, de tal manera desarrollar su propio aprendizaje en función a los criterios didácticos preestablecidos por el docente. Desde el método Peer Instruction, también conocido como el aprendizaje entre pares, los estudiantes desde el aula de clases se involucran en su propio aprendizaje, centrando la atención en los conceptos subyacentes de la propia realidad educativa o escenario de formación en que estos viven. Por su parte, en la metodología del Just-in-Time Teaching, busca integrar la instrucción en la vida real y virtual para maximizar la eficacia de ambos, partiendo del abordaje de actividades de calentamiento antes de la clase. Y finalmente, la metodología del web quiz se centra en integrar los principios de aprendizaje constructivista, la metodología por enseñanza basada en proyectos y la navegación en la web. Sin duda alguna, es una de las metodologías que promueve activamente el desarrollo del pensamiento e investigativo en el estudiante. Así como existen diversas metodologías para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual, el docente dispone de igual forma de una pluralidad de estrategias didácticas o de tipos de estrategias que pueden implementar en cualquier momento de una clase. Como se observa en la siguiente matriz, ciertas técnicas y estrategias formativas como las denomina Tobón, quien es un investigador y docente universitario reconocido por ser el creador del término socioformación, que permiten al docente configurar una actividad didáctica digital. En el primer caso, cuya técnica alude a la producción escrita, el docente podrá implementar estrategias tales como ensayos teóricos colaborativos elaborados en wikis, foros de debate, cuadros sinópticos comparativos, prueba en línea, mural digital,
estudio de casos, entre otros. Para la segunda técnica que está requerida para la producción gráfica, el docente bien pudiese trabajar con estrategias basadas en storyline o historietas, también conocidas como cómics, línea del tiempo, mapa conceptual, mapa mental, red semántica, espina de pescado u otro organizador gráfico, presentaciones interactivas en alguna de las herramientas existentes, entre otras. Si la intención es aplicar la técnica de producción multimedia, el docente bien puede implementar o recurrir al uso de estrategias tales como postcard, videoclases, microcápsulas, videopresentaciones con Screencast MATI, entre otras herramientas. Sin embargo, dada la complejidad de algunas de las actividades, implica que se utilicen estrategias de mayor robustez. El docente podrá recurrir a técnicas de análisis de producción de tareas, lo que implicaría el desarrollo de estrategias de mayor comprensión o complejidad, orientadas al diseño de revistas digitales, portafolios digitales, blogs educativos, prácticas pedagógicas de campo, de proyectos integradores o de investigación, talleres prácticos, simulaciones, entre otros procesos. Sin embargo, otras posturas teóricas agrupan las técnicas y estrategias formativas a partir de categorías de mayor alcance. Por ejemplo, existen estrategias para la elaboración de información, para la representación de la información, la comprensión de la información, el desarrollo de la habilidad oral o comunicativa y el desarrollo de la comunicación y trabajo grupal que se busca con los estudiantes. En línea general, es cuestión de posturas. En conclusión, la selección de estrategias didácticas, incluyendo la técnica, debe obedecer a la naturaleza del contenido, la complejidad del mismo y el momento en que se va a ejecutar. Es decir, se debe estimar con qué intención yo, docente, voy a aplicar esa estrategia y hacia qué finos resultados de aprendizaje deseo conducir al estudiante. Espero que hayas encontrado los aportes sustantivos en este encuentro, que realmente contribuyan a incrementar tus potencialidades en la didáctica de una clase virtual, quedando muy agradecido por tu participación y hasta un nuevo encuentro.